Bien, saludos Santo Domingo, República Dominicana, Santo Domingo Este, municipio, Santo Domingo Este, contentos de estar una vez más con ustedes. Y nos honra, con mucha satisfacción, que si esa honra nos satisface, que haya aceptado el estar con nosotros el doctor Daniel Hernández, a quien yo le doy la bienvenida. Doctor, siéntase más relajadito, que usted está en su casa aquí, no se preocupe, mire su cámara y resuelva si usted está aquí en su casa. Estos muchachos son toditos de nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Para los que no saben quién es el doctor Daniel Hernández, es evangelista, ¿verdad? De larga traza, porque hemos visto sus videos, ya ahorita lo van a ir poniendo en lo que usted y yo seguimos interactuando, para que vean sus participaciones, que nosotros nos llenó de mucha energía. Pero es costumbre en mí, y es costumbre de este programa, doctor, para yo hablar de algo, tengo que hablar de mí primero. Así es. Es decir, yo cuando introduje este programa, dije quién era yo para que el público se sintiera en familia. ¿Quién es el doctor Daniel Hernández? En términos humanos y sociopolíticos, en términos personales no nos interesan de ningún invitado, pero en términos de lo que es el interés del televidente, en términos sociales, ¿quién es el doctor Hernández? Para mí es un placer, primeramente, poder estar aquí con usted, compartiendo en su programa Cara a Cara. Es un privilegio. Y también a todos los televidentes que nos escuchan, respondemos al nombre de Daniel Hernández. Y por la misericordia del Señor, estamos al frente del Ministerio Evangelístico Tocando el Arpa, conformado por 4 personas, integrantes directamente de nuestro ministerio, y varias personas que colaboran con nosotros dentro del mismo. Estamos para servirle en la obra del Señor. Por la misericordia del Señor tenemos 8 años trabajando ya directamente con el ministerio Tocando el Arpa, y nuestro margen, nuestro rol, es poder llevar la palabra del Señor de una forma clara a cada persona y a cada ser humano, que pueda entender que el Señor está a la puerta y está llamando, y que a veces nosotros de una u otra forma nos hacemos los sordos y no escuchamos la palabra del Señor. Pues nuestro margen es poder hacerle entender a las personas que el Señor está a la puerta y de verdad está llamando. Vamos a quedarnos por unos minutitos en la parte suya, personal, porque cuando yo lo conocí, tal como decía mi papá, no es que yo estoy viejo, pero me sorprendió su juventud. Y como yo soy un hombre de fe, yo siempre no le pongo edades ni fechas a las cosas en su vida. Pero sí me sorprendió ver en este vendaval de irresponsabilidad que tenemos los hombres, encontrar a una persona de su edad dedicada enteramente a la vida cristiana. Las raíces, es decir, ¿tiene usted algunas raíces en su familia? Así es, toda mi familia es cristiana, le sirve al Señor. De hecho, soy hijo de padres cristianos, que desde muy temprana edad... ¿Predicadores también? Sí, predicadores también, que desde muy temprana edad fueron la semilla que se sembró para que hoy yo estuviera donde esté por la misericordia del Señor, ya que estamos donde estamos porque al Señor le ha placido que estemos donde estemos. Es decir, sin el Señor no somos nada. Y concerniente a la pregunta de que tan joven, ¿por qué tan joven? Me agarré de un versículo que dice que no digas que eres un niño, porque a donde Dios te mande debes ir. Y esto no es por edad, ni tampoco por entendimiento humano, sino que esto es algo que viene directamente de Dios, viene del cielo. Nos desempeñamos en varias áreas y por la misericordia de Dios estamos tratando de hacer todo lo posible para que la persona entienda que hay una responsabilidad que tenemos con Dios, y de eso vamos a hablar ahorita. Quiero ahorita abundar un poquito en lo que es la señal en los últimos tiempos.
conteste con la unción de David. Y si nosotros estamos claros que para ser recuérdese cuando Samuel, usted lo sabe mejor que yo, pero es a propósito del tema que a mí me interesa que le llevemos a los televidentes. Establecimos que no importa, yo no le pongo edad, ni le pongo hora a las cosas de Cristo, porque cuando le presentaron los dos hermanos, le dijo, no, el chiquito, el rubito ese, el más chiquito, como un ejemplo de que usted chiquito puede ser el más grande. Es decir, en su familia, ¿cuántos hay en ese ejemplo de familia? Porque si empatamos ahora eso que usted acaba de decir con la introducción cara a cara, sus padres ya le transfirieron un legado. Así es. Es decir, ese es el ejemplo que nosotros quisimos establecer en la introducción. En todos los aspectos de la vida, usted está llamado, en términos cristianos, a dejarle un legado. Entonces ya usted está viviendo un legado, en vez de haber todavía dejado, porque tus padres están vivos, gracias a Dios, ya usted está viviendo el legado, cosa distinta. Entonces, cuando usted vive un legado, usted lo que irradia es el legado. ¿Cuántos años tiene usted específicamente en el área de evangelizar? Porque evangelizar, predicar, ¿verdad? Ir a la iglesia son cosas totalmente distintas, hasta donde nosotros Dios nos permite entender. Pero vamos a explicárselo al público porque la gente no entiende eso. Porque eso es lo que yo digo, para usted llegar a ser evangelista, usted tiene que pasar una serie de cursillos, tiene que tener humanos, ¿verdad? Cursillos humanos, usted tiene que prepararse en términos de lo que es una serie de técnicas, una serie de preparación teológica, teórica, e incluso a veces práctica, dar predicaciones. Esa parte es la que a nosotros nos interesa que usted le diga al público. ¿Cómo es que una persona a su edad, volvemos a su edad, en este vendaval vuelvo a recalcar, lo recalqué ahorita y lo vuelvo a recalcar, en este vendaval donde la juventud no tiene espacio, espacio porque la maldad lo tiene copado, y entonces usted se sustrae, que es la parte interesante también, usted se sustrae a ese vendaval de irrespeto y de inconducta de los jóvenes y se inserta en una área muy específica que es la palabra de Dios. ¿A los cuántos años inició? ¿Cuántos años lleva? Ya no dijo que 8 años, pero esa etapa, cómo se ha ido quemando, para que la juventud entienda. Bien, dentro del ministerio ya evangelístico, conformado, como le dije ahorita, nosotros tenemos 8 años. 8 años. Pero dentro de la iglesia, como cristiano, tenemos toda la vida. Toda la vida. ¿Por qué tenemos toda la vida? Porque, como le decía ahorita, nacemos de un hogar totalmente cristiano. Pero hay algo que me agrada mucho acá, y es que el Señor dice que Él primero llama, prepara y luego envía. Nosotros pasamos por un proceso de llamado. Hay personas que dicen a veces, yo no me siento preparado, pero Ana no va a la universidad, no puede ser universitario. Entonces, nosotros fuimos llamados por el Señor a la edad muy temprana. Recuerdo que cuando tuve mi primera experiencia con Dios, tenía 7 años de edad. Aproximadamente 7 años de edad fue mi primera experiencia con Dios. Y desde ahí decidimos servirle al Señor en espíritu y en verdad, completamente entregarnos a lo que es la obra del Señor. Aún en este mundo donde quizás uno no tiene, como dice usted, mucho espacio, porque a veces la maldad ha cegado tanto en nuestro país, ha cegado de una forma tal que a veces uno no dice, óyeme, ¿y podrá salir algo bueno de República Dominicana? Pero tenemos entendido que el Señor cambia en un minuto y en un segundo, es decir, el Señor no tiene margen de tiempo porque Él es el tiempo. Y tanto una persona adulta como una persona joven, el Señor puede usarle sin ningún tipo de problema porque Él es el Señor. Para Él todo es posible. El hecho de usted ser escogido, ¿cómo lo equipara usted en su entorno? Porque Dios lo cría y ellos se juntan. Un refrán que yo le doy muchas. Usted interactúa con personas en su ministerio, con personas, pero siempre va a tender, por esa ley, esa sinergia natural, a interactuar con las personas que son de su edad. De ahí el refrán. Necesariamente eso no quiere decir que sea en términos generales, pero es una máxima de la sociología que usted se aparea por cuestión de interés con la persona de su edad.
¿Cuán difícil ha sido para usted bregar entonces con una persona de su edad en el sentido de llevar el mensaje de la palabra? Bueno, no es un tanto muy difícil, ya que en el sector que nos movemos o en el ambiente que nos movemos, estamos acostumbrados a movernos también con personas de más edad que nosotros. Tenemos tiempo ya moviéndonos con personas de más edad y también de la misma edad. Sucede con los jóvenes, y es que los jóvenes en este tiempo no tienen tiempo, según ellos, para acercarse al Señor, porque hay otras cosas que se lo impiden, tal como lo son las modas de este tiempo. Ellos dicen que si se meten al evangelio, si se introducen al cristianismo, no van a tener la facilidad de poder llevar a cabo las modas que tienen. Pero entendemos que para el que viene a los pies del Señor, todas las cosas son nuevas. Es decir, lo pasado se queda en el pasado y comenzamos a vivir otra etapa de nuestra vida. Por eso el Señor, hablando en una ocasión, le dijo a uno que era necesario volver a nacer. Es decir, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, comenzamos como un niño nuevamente. Comenzamos desde el inicio, desde maternal, desde inicial comenzamos, porque es una nueva forma de vivir. Ya a veces las cosas que nosotros entendemos que son buenas, realmente no son buenas, sino que son cosas que de una u otra forma dañan nuestro espíritu, dañan nuestro corazón y dañan nuestra alma. Y desde ese edificio, desde esa azotea donde usted está subido, ¿cómo ve usted la sociedad? Es decir, me logro entender, es decir, para una persona que no está todos los días en fiesta, que no está todos los días pendiente a Facebook, que no, digo, usted puede estar en Facebook, pero que ese es el objetivo, por hablar específicamente un ejemplo, que no está mirando películas pornográficas, que no está demoniando, que no está reggaetoneando, que no está de la cintura para abajo como todo lo que se oye, que no está oyendo esa música que es contaminosa. Es decir, ¿cómo lo ve usted desde arriba? ¿Cómo? ¿Usted puede explicar eso? Claro que sí. Hay algo que sucede, mi compañero Raimi, y es que el Señor dijo una palabra, y esa palabra se está cumpliendo en este tiempo. Él dijo que en los últimos tiempos habrán guerras y los hijos se levantarán contra los padres. Yo no sé si usted ha visto el caso de que muchos hijos en estos tiempos se levantan contra los padres, lo hieren de muerte, lo matan para quedarse con una herencia. Y todas esas son cosas que están pasando simple y llanamente porque todo lo que está en la palabra del Señor se va a cumplir al pie de la letra. Hay personas que piensan que la palabra del Señor se va a cumplir a media, pero la palabra del Señor es clara y es específica. Dice que habrán hijos que se levantarán contra los padres, padres que se levantarán contra los hijos. Esto es un desastre total, es lo que estoy viendo, porque uno fuera del problema puede ver mejor el problema. Entonces nosotros estamos viendo cómo los padres se levantan contra los hijos, que un hermano mató a su hermano por un parqueo, que un hermano mató a su otro hermano porque lo miró mal, porque quizá no le dio un plato de comida. Eso todo lo estamos viendo. Hay un problema en el mundo y es que el mundo a veces se olvida de las cosas que el Señor dejó escritas. Por ejemplo, todo el mundo se está enfocando en lo necesario que necesita humanamente, pero hay cosas que se necesitan espiritualmente y muchas personas se están haciendo de la vista gorda, no están prestando atención claramente a lo que el Señor quiere decir. Pero el Señor está llamando aún en estos tiempos para que la persona entienda y pueda reconocer que aún en medio de este problema que está atravesando el mundo, porque es el mundo que está atravesando este problema, hay una palabra de aliento, hay una palabra de vida. Y él dice en el libro de Isaías que este es el tiempo de nosotros levantarnos y resplandecer, porque la luz de Jehová ha amanecido sobre nosotros. Estamos viendo como ya la vida humana no tiene valor. Estamos viendo como usted fácilmente está en un semáforo y usted le pita bocina a la persona que está delante de usted y fácilmente la persona que está delante se apea y le da un tiro simple y llanamente. Entonces esto lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque hay problemas dentro de nuestras comunidades. ¿Y cuál es el problema? Que nos estamos apartando de Dios. Bien, vamos a tomar una pausa para ir a los anuncios y la parte técnica está lista. Y nosotros regresamos con el doctor evangelista Daniel Hernández. Ya volvemos.
Bien, de regreso con su programa Orientando. El doctor Hernández es un evangelista ya establecido y nosotros tenemos en cabina imágenes de algunas de sus prédicas. Así que nosotros, si la parte técnica tiene ya las imágenes colocadas, vamos a ver, le pueden bajar el audio para yo ir elaborando sobre ella, ¿verdad? Así que cuando estén listos nos la pueden mandar, por favor. Ahí está, esos van a ver ustedes parte de lo que es el ministerio, ¿verdad? Así es. Del el doctor Daniel Hernández, que a nosotros nos bendice el haberlo conocido, para traer estos mensajes. Es decir, nosotros tuvimos la suerte de conocerlo, incluso en su profesión, no en el ministerio. Sin embargo, mira cómo Dios va empatando las cosas. Y hoy nos permite, ahí está, ahí lo podemos ver, evangelizando, llevando la palabra de Dios. Y la influencia que tiene la palabra de Dios. Nosotros hemos ido, doctor, hemos ido a algunas iglesias y le puedo decir la verdad. Así como usted dice que el llamado de Dios es tentador, es decir, usted siente el tentáculo de Dios. Yo le puedo decir que las imágenes suyas me tentaron porque se siente la presencia de Dios. Porque en el libro, cuando yo leo a Isaías era quizás el profeta más guapo que yo he podido ver en la vida. Era guapo. Así es. Eran guapos todos, porque cuando usted está con Cristo, pero yo puedo percibir que era guapo. Vi las palabras, ahí están otras imágenes del doctor Daniel. Sí, la puede seguir rodando mientras nosotros vamos elaborando. Ese es su ministerio, doctor, esa es la iglesia suya. Así es, ahí estamos en una actividad que el Señor nos da. Hace 3 meses, antes de casarme, el Señor me dio una visión donde Él quería que yo le diera la primicia de mi matrimonio. Ahí estoy un día antes de casarme, dando esa actividad, la cual lleva como tema tiempo de levantarse. Ahí queremos dejarle dicho a las personas que es tiempo de levantarse. Y a veces nosotros tenemos que darle la primicia a Dios para que Dios nos dé lo que nosotros en verdad queremos y necesitamos. Porque a veces nosotros pensamos que una primicia es algo material o terrenal. Pero a veces uno mismo debe darse como primicia para el Señor, porque el Señor no anda buscando que usted le dé mucho, sino que lo que usted le dé, se lo dé de corazón. Es decir, ese local ya es de su ministerio, tiene su propio local. Ese es el local de nuestra congregación, ahí es donde nos congregamos, la iglesia Buenas Nuevas de Salvación, nuestro pastor Ramón de la Cruz Isla. Esa es la iglesia a la que pertenecemos. ¿Dónde está ubicado? Estamos ubicados ahí en Sabana Perdida, en el Majagual de Sabana Perdida directamente, en el sector Juan Pablo Duarte. Ahí estamos. Qué bueno. ¿Solamente está usted o la señora suya también es cristiana? Sí, mi esposa también es cristiana y de hecho está por ahí también ministrando a través de la alabanza con nosotros en esa actividad. Y el evangelizar, llevar la palabra de Dios, que es lo que significa el evangelio, llevar el evangelio, salir por el mundo y llevar el evangelio. ¿Cómo va hasta ahora? Bien, no, hasta ahora todo va marchando bien, gracias al Señor. Tenemos muchos proyectos de predicaciones y invitaciones. De hecho, tenemos proyectos de salir ya en diciembre del país a llevar la palabra del Señor. Y de verdad Dios se ha estado glorificando de una manera sobrenatural. El lunes próximo tenemos una actividad en nuestra congregación afuera, donde vamos a tener un predicador invitado que viene desde Kansas City. Tiene por nombre Miguel Sánchez, es pastor allá en Kansas City. Va a estar predicando con nosotros el próximo lunes en una actividad que tenemos. A mí me llamó la atención, doctor, el intercambio de predicadores en lo que estuve viviendo en Boston, lo cual es interesante porque vi pastores de aquí, específicamente un predicador de Baní, muchacho joven, muchacho
siempre menciono la edad porque yo estoy conteste de cómo Dios está haciendo su plan. Okay. Es decir, usted dice, pero ¿por qué es que la juventud como que se le ha cerrado el paso? Como que la sociedad no le permite más que corrupción. Es una percepción en términos sociopolíticos que yo tengo. Pero en términos cristianos usted dice, oye, sin darse cuenta, están acelerando el camino para llegar más rápido a donde Dios quiere. Es decir, estamos contribuyendo con el plan de Dios. Parece mentira, pero a mi modo de ser y a mi modo de ver, nosotros lo que estamos acelerando es poniéndose la fácil a Jesucristo. Porque nosotros lo que estamos es destruyendo este mundo. Y eso es lo que va a hacer. Ahora, lo va a hacer en términos espirituales. Y de eso usted sabe más que yo, porque usted ha sido llamado por Dios. Yo simplemente soy un buscador de Dios y Él a veces se me manda. A veces tengo que correrle atrás, doctor. Me dijo un pastor allá que Dios me perdonara, pero a veces Dios se me da una mandada. Y los que oramos, sabemos que hay momentos en que Dios nos dice, mira, yo no estoy para ti. Algo le hiciste tú, algo le hicimos nosotros. ¿Es así o no es así, doctor? Así es. ¿Pasa algo? ¿Sucede así eso, no? Sí. ¿Pasa algo, Rey? ¿Sucede eso así, doctor? Sucede. Que usted siente como que Dios le sube los vidrios. Así es. Pero hay algo que sucede, y es que cuando uno siente que Dios le sube, como dice usted, los vidrios, que Dios a veces como que no escucha a uno, es porque Dios está trabajando. Cuando Dios permanece en silencio, es porque de una u otra forma Él está haciendo algo que de una u otra forma nos va a aprovechar a nosotros. Por ejemplo, hay muchas personas que en un momento determinado sienten como que nadie lo comprende, como que usted quiere expresar algo y nadie le entiende lo que usted quiere expresar. Es como que usted no encaja con el lugar donde usted se encuentra. Pero la humanidad o el hombre, específicamente el joven, es una persona que a veces cae porque tiene mucha fuerza. Y a veces el hombre joven no se deja llevar de las personas adultas. Y por eso es que estamos viendo la sociedad como está. Nadie confía ya en este tiempo en los jóvenes. Creen que de los jóvenes no puede salir nada bueno, porque la juventud se ha estado dañando en otra cosa que no le aprovechan. Pero dentro de esa juventud que se ha dañado, hay una juventud que todavía permanece correspondiendo a lo que es el camino del Señor, se mantiene firme y todavía cree que puede salir algo bueno de la juventud. Dentro de los jóvenes, vemos muchos jóvenes que no hemos doblado nuestras rodillas todavía delante de los problemas de la juventud. Es decir, estamos caminando en el mundo, pero no militamos según el mundo. Es decir, entendemos que estamos en el mundo, pero nuestro Redentor vive, como decía Job, y aún del polvo Él se levantará en nosotros. El problema de la mayoría de los jóvenes es que ellos creen que si no tienen una recortada, no funcionan en el entorno donde viven. Si los pantalones no andan por la mitad de las nalgas. Exactamente, si los pantalones no le andan por el piso, no funcionan. Pero hay un pueblo cristiano que está contrarrestando estas cosas. Hay un pueblo que ha decidido mantener sus vestiduras blancas delante de la presencia del Señor. Y a pesar de que haya muchos problemas y haya muchas dificultades, todavía el Señor está a la puerta y está llamando. Él llama a grandes y pequeños. Todo el que le abre la puerta de su corazón al Señor y le da la oportunidad de entrar, entonces Él entra y sana nuestras heridas. Tiene uno que darle, de acuerdo a su llamado, la puerta, tiene uno que abrirlo o él tiene la mandagia para tumbarla. Como usted dijo al principio. Si Jesucristo lo quiere agarrar a ustedes, si no, es por aquí que usted va. Yo entiendo que sí. Ahora, es una percepción mía de mi relación con Dios. Bien. Pero usted entiende que si Jesucristo ha agarrado gente, por ejemplo, ayer, frente a mi casa, que pasa un muchachito. Interesante esto. Que cuando yo interactuaba antes vivía en los Estados Unidos, pero venía, él era un ladrón, reconocido en el barrio, ladrón consuetudinario, tenía el barrio en zozobra. A mi abuelita le llevaba los cables le llevaba los tanques de gas. Y resulta que en mi andar de vida tenía años que no lo veía. Ayer lo veo, doctor, que viene de frente a mí, bien vestido, y tenía algunos 6, 7, 8 años que no nos veíamos así físicamente, y él se me viene acercando con esa alegoría de impresionarme, como de decirme, ya yo cambié. Me dice, Morales, soy yo. Es decir, si usted lo pone en términos de lo que es la interacción, el hecho de él presentarse
como que él mismo era él mismo. Era una justificación, un cambio a su pasado. Morales, soy yo, como para que lo viera en corbata, bien vestido, con corbata. Ese aspecto de el cambio de actitud en cuanto a su forma de, no solamente de pensar y actuar, sino de ser, en cuanto a la vestimenta, que uno se da cuenta, que uno percibe cuando una persona está en Cristo. Es el aspecto moral, es el aspecto conciencial que lleva al ser humano a ese tipo de actitud, a vestir mejor. ¿Me entendió la pregunta? Sí, Sí. Sí. Es un asunto de conciencia, un asunto de peso moral, un asunto de que Cristo dice, usted tiene que ser ejemplo, por ejemplo, de las virtudes que yo tengo. Jesucristo no le enseñó a nadie a andar con corbata, pero se entiende que en el mundo real el que anda formal es formal. Bien, sucede algo, Raimi, y es que el Señor es un caballero. Amén. El Señor es un caballero y el Señor no camina a la fuerza. Personas que a veces piensan que el Señor, por ser Dios, puede tomar el control absolutamente de ti. No. El Señor dice en Apocalipsis que Él está a la puerta. Si alguno oye su voz y le abre, Él entra. Si usted no le abre la puerta de su corazón al Señor, el Señor no va a entrar. Usted tiene que primero abrirle la puerta, porque Él es un caballero y Él no actúa por la fuerza. Es decir, si usted no está de acuerdo con que Él entre, Él no va a entrar. Por eso el Él libre dice, albedrío es eso. exactamente, por eso Él dice, hay dos caminos, uno que al hombre le parece derecho y uno que no le parece derecho. Hay un camino que el hombre cree que es correcto, pero que es un final de muerte y de perdición. Pero hay otro que quizás al hombre le parezca un camino aburrido, un camino sin mucha altilocuencia, pero ese es el camino correcto. Él mismo lo dice. Por ejemplo, vemos en este tiempo que hay jóvenes que tratan de impresionar. El caso es que los cristianos no impresionamos, sino que la impresión llega totalmente sola. Por ejemplo, cuando usted es una persona que ha hecho cosas malas, cosas que no son del agrado del Señor, y usted pasa a la familia de Cristo, ya usted cambia automáticamente sin usted buscarlo, porque es como un sello que se le pega en la frente, pero que no se puede notar. Ese es el sello del Espíritu Santo, algo que normalmente se identifica con el cristiano. Un cristiano que verdaderamente anda caminando como debe caminar, se nota que es cristiano. Por ejemplo, te recuerda la historia de Pedro. Pedro era un hombre que cuando estaban crucificando al maestro, él trató de esconder lo que él tenía, pero lo que él tenía lo descubría él. Por ejemplo, alguien le dijo, tú viste como ellos, y él dijo, no, yo no soy de lo de ellos. Pero esa persona le dijo, es que tú hablas como ellos. Es decir, el cristiano tiene una forma de hablar, tiene una forma de expresarse, de comunicarse, tiene una forma de vestir y de caminar. Pero no nos enfocamos tal en la vestimenta, sino en lo que nos enfocamos es el Espíritu de Dios que da testimonio de quién es uno. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, la otra persona se da cuenta de que verdaderamente usted tiene el Espíritu de Dios y camina como debe caminar. El agrado a Dios, doctor, el agradar a Dios. Si uno supiera realmente las cosas que le agradan a Dios, porque los misterios de Dios son tan grandes, usted no sabe cómo le va a llegar. Cuando usted mencionó, cuando un joven está haciendo cosas que no le agradan a Dios, es un juicio que usted emite, que emito yo, que emite el televidente cuando juzgamos creyendo que eso no le agrada a Dios. Es decir, ¿quién soy yo, como dijo uno de los representantes de Dios aquí en la tierra, para juzgar tal o cual actitud? Es decir, hay pecado ahí cuando usted asume que fulano está haciendo algo que no le agrada a Dios, porque primero entiendo que no me agrada a mí. Ese empate, para usted despegarlo, lo que yo entiendo que no le agrada a Dios, le debe agradar a Dios en términos humanos. Me lo van a entender. Si yo digo, bueno, a mí, ese muchacho está haciendo cosas que no le agradan a Dios, pero ¿y cómo sé yo que a Dios no le agrada? Ok, le entiendo la suposición que me pone. Sucede algo.
En primer lugar, la Biblia enseña que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces lo otro será añadido. Sucede algo. Nosotros no estamos en el mundo para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. Porque hubo un hombre que se llamaba Cornelio, que él hacía muchas cosas, muchas obras buenas, pero las obras no van a salvar a nadie. Se quiso salvar Cornelio por las obras. Él quiso salvarse por eso, ¿no? El Señor le dijo que le faltaba algo, y cuando él complementó eso, entonces ya la salvación entró a su casa. Sí. Sucede algo, y a veces que nosotros creemos, nosotros decimos, yo no mato, yo no robo, yo no hago lo mal hecho. Pero hay algo que nos falta, y es confesar al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, que es el caso de muchas personas. Por ejemplo, hay veces que una persona dice que usted hace algo malo, y es porque a ella no le agrada eso, o a él no le agrada eso. Pero sucede algo. Nosotros, como les decía ahorita, no estamos en el mundo para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. ¿Qué sucede? Una persona no puede mirar la paja que está en el ojo del otro hermano sin antes sacársela de él. Dice un libro en la Biblia que ¿quién somos nosotros para juzgar a los demás? El juez por excelencia es Jesucristo, es Dios. Él se encarga de juzgar a todos según las obras que cada uno comete. Porque tal vez yo delante de usted ande con corbata, ande con un saco, claro, pero quizás por detrás de usted yo estoy traficando droga, estoy matando gente, estoy robando, estoy haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Entonces, no es por obra para que ninguno se gloríe, dice la palabra. Es decir, esto es una entrega completamente. Allá no va nada con mancha ni arruga. Todo lo que esté manchado y arrugado no podrá ir al cielo, aunque entregue el cuerpo para ser quemado aquí en la tierra. Eso hay que tenerlo bien claro. Todo el mundo tiene que tratar de acercarse al Señor para que el Señor pueda acercarse a usted. El Señor trata con usted, y si usted le da la oportunidad, pues entonces Él comienza a cambiar. Esa pregunta, a modo de corolario que le hicimos, es para esto, para lo siguiente. Se da mucho el juzgar por las apariencias en la iglesia. Ese muchacho está en cosas malas, porque anda, tal como señalamos, en contra de lo que son patrones sociales. Y además el agrado de Dios es que una persona ande en términos humanos bien vestido, que no ande denigrando, porque el hombre no fue hecho para enseñar su cuerpo, ni la mujer tampoco. Pero el hecho de la apariencia, incluso las iglesias, han errado en apreciar en su ministerio un muchacho o una muchacha con los pantalones por la mitad de las nalgas, pelado, con arete y argollas en los oídos, la nariz, donde quiera que le quede. La primera impresión humanamente es que está en algo malo. Así es. Pero, tal como usted señala, el alma de esa persona no lo sabe nadie. Así es. ¿Cómo manejan ustedes? ¿Cómo ve usted ese aspecto de que confundimos a veces lo que es el juzgar nosotros como humanos y no ponérselo a que sea Dios que lo juzgue? Normalmente, don Raimi, en el Evangelio tenemos una forma, y cuando nos salimos de esa forma ya hay problema. Pero, como le decía, si una persona, el hecho de que ande con un pantalón por debajo, o el traje corbata, tal como dijimos, quizá nosotros no sabemos por lo que está pasando esa persona, no sabemos la cómo obra está que Dios está el hogar haciendo, y no sabemos qué obra está haciendo el Señor. Por ejemplo, en una ocasión estuvimos en la ciudad de San Pedro, estuvimos allá en una concentración y tuvimos la oportunidad de escuchar a una persona que había pasado por la homosexualidad, pero en esa ocasión estaba predicando. Dios lo había cambiado. Él dice que mientras él estaba dentro de la homosexualidad, él no quería ser homosexual, él quería cambiar, él quería ser diferente. Y él andaba buscando la forma de cómo cambiar. Y un día determinado él dijo, yo voy a cambiar. Y se fue a una congregación, y cuando llegó a la congregación, el predicador comenzó a juzgarlo por su forma. Un hombre que estaba destruido, ahora es juzgado. Por eso el Señor no vino a condenar a nadie, sino a salvar a todo el mundo. Yo creo que el Evangelio, y entiendo que el Evangelio debe ser predicado a todo el mundo, principalmente al que está enfermo.
y llevar la palabra. Claro. Es un mandato que no es específico. Es nuestro mandato, llevar la palabra por todo el mundo. Y no ¿Qué es especificado. lo que el Señor nos ha encomendado a nosotros? Predicar el Evangelio a toda criatura. Hay personas que si en una ocasión ven a una persona con 2 aretes, o lo ven con los pantalones por el suelo, o lo ven acá, le tienen hasta temor de predicar. Pero ese fue el mandato del Señor, predicar por todo el mundo, a todas las almas. Ese temor no es un pecado. El temor. Eso no es un juzgamiento al mismo tiempo. Bien, eso puede ser una forma de cómo nosotros juzgar, pero Dios no nos ha llamado a juzgar. Exacto. Dios nos ha llamado a predicar. El problema es que a veces muchos juzgamos antes de predicar. Patando el final con el principio, este programa ha sido bendecido. Nosotros se lo agradecemos a Dios que nos ha permitido el atrevimiento o no el atrevimiento, de llevar su mensaje. Esa introducción cara a cara le dice el término político al hombre: todo lo que tú haces, primeramente está colado por esta palabra. Y si lo quiere entonces comparar, también lo puede comparar con esta palabra. Nosotros nos hemos propuesto esa misión, doctor, de el término política, que fuera de cámara usted y yo decíamos, pero que podía ser biología, podía ser química. Y entonces el ser humano se ha empecinado en que la política no tiene que ver nada con la Biblia, porque los políticos le andan huyendo a Dios porque son ladrones y corruptos, y porque Dios no sabe de ellos porque y Dios lo quiere arreglar porque sabe que son ladrones y corruptos. ¿Cómo ve usted la relación político-religiosa? Bien. Hay algo que sucede, Raimi. En una ocasión, estando Jesucristo en la cruz, un ladrón le dijo: cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Pero hubo otro que le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz Ese y fue sálvanos. el de Sirene. Entonces, pasa algo. Si nosotros nos arrepentimos de corazón, el Señor tiene misericordia de nosotros. Y el hecho de uno ser político no significa que uno tenga que hacerlo mal hecho. Claro. Uno puede ser político y agradar a Dios. Ahora estemos en que el político agrade a Dios. Porque la diferencia es agradar o no agradar al Señor. Esta es la diferencia. Uno puede ser el presidente de la República Dominicana y como quiera agradar al Señor. Claro. Porque a veces nos juzgan, como decíamos ahorita, por la apariencia. Este señor es diputado, ese es un ladrón. Este señor es síndico, ese es un malhechor. Pero a veces no es así. A veces nosotros estamos tratando de contribuir a la obra del Señor. Porque lo que se establece entonces sería que si en términos prácticos el que mejor funciona en la tierra es el que ha escuchado la palabra de Dios o el que está ya poniéndola en práctica, si eso gobernaría en el mundo sería una totalmente diferente. Es decir, ¿por qué entonces no hacer un llamado a que todo el que esté en política se cuele por la palabra de Dios? Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Fíjese, dice la palabra del Señor que no le podemos servir a 2 dioses al mismo tiempo. Cosa distinta. Hay cosas que a veces hay que llamarla por su nombre. Por ejemplo, muchos políticos, cuando son pequeños o están haciendo una política, ellos tratan de comprar al pueblo. Cuando yo sea político, yo voy a hacer la calle. Cuando yo sea síndico, yo voy a acabar con esto, voy a acabar con aquello. Pero una vez que suben, cambia la perspectiva que tienen. A veces comenzamos a enfocarnos más en lo material, en lo que nos corresponde a nosotros, que en lo que le corresponde al pueblo. Por ejemplo, cuando un presidente surge como presidente, no surge porque el pueblo lo puso. No. Primero surge porque nació del corazón de Dios que él Señor, fuera Señor, el presidente. ¿Me ahí entiendes? estamos contentos. Entonces hay personas que dicen, no, que el pueblo puso al presidente, pero el pueblo no puede poner un presidente. El que pone los presidentes es Reyes Dios. y gobernantes incluso, porque Él quita y pone reyes. Él incluso lo pone en un tiempo actual, en la época de Jesucristo, y en el tiempo futuro, porque la palabra de Dios no es estática, es en constante movimiento. Así es. Quien quita y pone reyes y gobernantes, es decir, lo que eran los reyes hoy son los gobernantes, hoy son los presidentes. Esa parte, doctor, es interesante. ¿Sabes por qué? Porque Dios no le ha permitido en su ofuscamiento a los políticos entender
que todo aquel que no entiende que la palabra de Dios está íntimamente relacionada con el quehacer humano, que es lo mismo que decir que la palabra de Dios está íntimamente con la política, porque no entiende ni a Dios, ni entiende lo que Él es como humano, que es lo que nosotros hemos parafraseado en la introducción. Nosotros, Dios nos ha permitido eso. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros seguimos entendiendo que si usted en términos social, términos de existencia como humano, usted actúa sobre el principio cristiano, entonces usted ni va a juzgar, porque el problema es cuando usted comete un acto de dolo, de corrupción, usted está juzgando su principio, usted mismo se da cuenta. Entonces, no ha habido todavía una apertura de Dios en cuanto a la gracia de la iglesia poder percibir, aceptar que el político es simplemente un ser humano que está haciendo un servicio social, pero que es un hijo de Dios y que Dios que lo está chequeando. Así es, el Señor chequea todo lo que nosotros hacemos. No hay una hoja que se mueva si Dios no lo permite. Y a veces nosotros caminamos en una forma en la vida y nosotros creemos que Dios no está al margen, y Dios sí está mirando todo cuanto nosotros hacemos. El hecho de ser político no significa que usted va a ser un hijo de Satanás. El hecho de ser político significa contribuir al pueblo, que el pueblo vea que en verdad se está trabajando. Hay muchas personas que están trabajando dentro de la política, aunque hay otros que no están haciendo nada absolutamente. Hay gente que está simple y llanamente ahí para que lo vean. Pero hay una noción que se necesita, y es que el Señor entre al corazón del hombre. Cuando Dios entra al corazón del hombre, todo cambia automáticamente. Qué bueno que llegamos a una conclusión feliz de que usted puede ser político y usted puede ser cristiano. No amar a los dos al mismo tiempo, tienen que cuidar a Dios sobre todas las cosas. Pero contentos de que este programa lo estuviéramos, doctor. Gracias por esos mensajes tan bonitos. A la parte técnica, gracias por ayudarnos tanto. Muy buen programa, satisfecho. Su programa Orientando se despide hasta el próximo miércoles 9 a 10 con su servidor Remy Morales.